Ejecutivo presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes a todos, como cada martes, aquí en su programa de Trinchera Empresarial. Soy Dieter Holtz, me acompañan mis amigos co-conductores Larry Rubin, Gerardo Gutiérrez Candiani y Agustín Barrios Gómez. En esta ocasión, tema muy relevante, como siempre, temas que nosotros tocamos de coyuntura y que están en boca de todos. La visita del Fondo Monetario Internacional a México recientemente, donde se expusieron una serie de argumentos y propuestas para reactivar la economía. Y después hablaremos brevemente también del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del sector privado, que como todos ustedes saben, volvió a surgir a la vida. El Fondo Monetario Internacional, como todos ustedes saben, es un organismo global. Sus siglas en inglés son IMF, en español FMI. Es una organización financiera global que entró en vigor en diciembre de 1945 como un componente de los acuerdos de Bretton Woods, como resultado de que los países aliados ganadores en la Segunda Guerra Mundial le encargaron garantizar la estabilidad del sistema financiero global y el desarrollo del comercio mundial. Pues es el organismo que más ni menos definió que los países podían definir sus propias monedas en base al valor del oro o del dólar estadounidense. Nada más ni nada menos, el FMI trabajó esto. Se dice que su enfoque se ha centrado más en los países en desarrollo en los últimos años. En la cumbre del G20, inclusive, en el 2009, se le encargó supervisar si los países están estimulando suficientemente a sus economías, ¿no? Es el organismo que le prestó a México, posterior a la crisis económica de 1994, pues 18,000 millones de dólares. Bueno, en ese sentido hay datos muy interesantes, como siempre. Gerardo Gutiérrez Candiani nos puede dar una entrada a la base de lo que revisa el Fondo Monetario Internacional y también de sus propuestas. Adelante, Gerardo. Gracias, saludo a todos mis compañeros y por supuesto a todo nuestro auditorio. Sí, como bien dices, vino el Fondo Monetario. Yo creo que deja varias cosas interesantes. La primera, vuelve a exigir mayor apoyo fiscal temporal para aliviar las tensiones actuales y sobre todo limitar el daño económico que se ha venido generando del 2019 y 2020. Esto es bien importante porque al final México solamente apoyó con el 0.7% cuando las economías, por ejemplo, del G20, donde trabaja mucho el Fondo Monetario Internacional, estuvieron por arriba del 3% del PIB. Entonces, hay una recomendación de un apoyo fiscal entre el 2.5 y el 3.5 del Producto Interno Bruto, y bueno, pues México está muy lejos de eso y es una recomendación que hace. Otra, una buena noticia, mejoró los pronósticos primero de decrecimiento del menos 10.5% que había estimado al menos 9%, y mejoró para el 2021 del 3.3% al 3.5%, y bueno, también estimó que para los años subsecuentes se podría crecer al 2%. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente tenemos el sexenio perdido, porque si andamos en los 9-10% de caída entre el 19 y el 20, pues los crecimientos estimados nos van a dar a lo mejor para salir, como decimos, tablas. Esa es otra de las reflexiones que hace importantes. También una que creo que es fundamental y que le han dado para atrás y es uno de los grandes errores que se ha cometido son las reformas estructurales. Han generado esta cancelación de las reformas una gran incertidumbre a la inversión y eso obviamente va a detener la recuperación o impide la recuperación en el corto plazo. Va a ser un factor fundamental, empezando por la parte energética, educativa y muchas otras que conocemos, que creo que eran grandes reformas que este gobierno también las ha desechado. Hay otra propuesta que creo que es interesante y luego seguramente mis compañeros la van a abundar, que es una reforma fiscal que amplíe la base de contribuyentes. Es un tema que ha pedido mucho el sector privado.
Aquí ellos incluyen también eliminar la tasa, proponen eliminar la tasa cero del IVA, generar menos extensiones de impuestos, una reforma bien distributiva que puede aumentar los ingresos. Ellas estiman entre el 3 y 4% del PIB anual. Y bueno, pues para eso obviamente tendría que ser, como bien dicen, una reforma mucho más equitativa, donde se pudiera ampliar la base de contribuyentes y la mayoría de mexicanos pudiéramos contribuir al desarrollo nacional. Y por último, y con esto terminaría, son básicamente las cuestiones más importantes que nos quedamos, es que propone posponer programas de infraestructura estratégicos en este gobierno que realmente no le ven cero viabilidad o muy poca viabilidad, como es Dos Bocas, donde realmente está invirtiendo en activos que no son esenciales. También propone frenar los planes para la producción de la refinación que tiene Pemex con pérdidas, y vuelve a tomar lo que era la reforma energética en su sentido más, pues más importante, ¿no? Que las empresas privadas se asocien con Pemex para proporcionar el capital y los conocimientos técnicos necesarios que hoy requiere el país para aumentar su producción petrolera. Entonces, esos son los 5 o 6 puntos más importantes que el Fondo Monetario deja en la mesa, que por cierto, pues fueron rechazados en su mayoría por el gobierno mexicano. Muchas gracias, Gerardo. Pues sí, efectivamente, el FMI visita y nos expone, yo diría que nos reitera la delicada situación en la que nos encontramos económicamente en este país, y expone claramente aquellas cosas que pues podrían quizá suprimirse temporalmente o definitivamente para darle camino a aquellas cosas que pudieran reiniciar el crecimiento económico en México, como lo están haciendo en otros países, ¿no? Agustín, tú tienes una perspectiva muy audaz desde un punto de vista técnico sobre lo que es el FMI y las condiciones que normalmente impulsa hacia un país cuando este país necesita o accesar los fondos que el FMI puede prestar, o simplemente el seguir recibiendo el visto bueno del apoyo del FMI. En ese sentido, siendo un organismo dominado por países desarrollados y orienta sus políticas a un fomento, pues, de un sistema político y un sistema económico, ¿no? Lo tiene bien establecido. ¿Tú crees que todas estas recomendaciones que nos acaba de hacer el FMI tengan validez para México? ¿Crees que sean aplicables en México? ¿O dónde ves tú que se le está perdiendo algo al FMI en su assessment? Yo creo que la respuesta rápida es definitivamente no. Y me remito, quisiera ir un paso para atrás. Me remito a lo que sucedió en la legislatura en donde participé como diputado federal en representación de la Ciudad de México. Básicamente, el tema fundamental, ustedes recordarán que en la 62ª legislatura hubo todos estos reformas. La reforma contra la cual voté, la única de todas las que se proponieron y voté en contra, fue precisamente la mal llamada reforma fiscal. Y tuve oportunidad de hablar tanto con el secretario entonces, Luis Videgaray Caso, como con Mesmacher, que era su subsecretario, que era el encargado de promover ese incremento de impuestos, porque realmente es lo que era. Y le señalé dos cosas que siguen siendo muy vigentes. Tú no puedes incrementar los impuestos en México por una razón muy sencilla, porque el gobierno muestra su incapacidad de ejercer el gasto de una manera eficiente y eficaz. Y esto no es nada más cuestión de grados, o sea, porque esto también se puede hablar, o sea, si se mete uno meticulosamente, también se puede hablar acerca de esa falla en lugares avanzados como Estados Unidos o como algún país europeo. Pero en el caso de México es flagrante, o sea, en el caso de México durante la cleptocracia, que era el régimen anterior, y ahora el régimen
pro-autoritario que actualmente estamos viviendo. En ambos casos hay un pecado original, hay un problema de origen. Es el hecho de que en el caso anterior, pues los recursos públicos estaban fugando. Nosotros calculábamos más o menos en un 40% hacia la corrupción, y en el caso actual, peor, se están fugando hacia las filias y fobias de un pequeño grupo en el poder que trae una agenda anti-crecimiento y anti-desarrollo económico. Uno de los mejores ejemplos, evidentemente, es el caso de Dos Bocas, pero ningún proyecto que ha propuesto importante este gobierno realmente tiene absolutamente ninguna viabilidad. Vamos a ser muy claros, esto no está abierto a debate, no tienen viabilidad económica, no tienen viabilidad a largo plazo, y son peor que elefantes blancos. Son elefantes blancos que nacen muertos. Entonces, bajo ese orden de ideas, tú no puedes llegar como autoridad y decirle desde una perspectiva técnica, y esto lo recogía, por ejemplo, José Ángel Gurría, que es una persona que yo respeto mucho, pero con la cual estoy completamente en desacuerdo, a través de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, es básicamente la OCDE, que siempre decían, es que México tiene el 16% del PIB de recaudación, cuando Brasil tiene el 32% y lugares como Francia tienen el 40 y tantos. Yo lo que les puedo decir es que la carga fiscal el día de hoy para quien tributa a través de los mecanismos, quien quiere tributar, hoy en día es demasiado onerosa, y tienes una masa poblacional que no paga impuestos y que no los va a pagar porque tienen una fuerza política demasiado amplia, y particularmente están muy representados todo el sector informal. En este régimen particular está sobre representado. Entonces, eso simple y sencillamente no va a suceder. Pero no es ni siquiera deseable que suceda. ¿Por qué? Porque el gobierno federal todavía carece de mecanismos preestablecidos para que el ejercicio del gasto se haga de una manera eficaz y eficiente, y que haya pesos y contrapesos en ese mismo ejercicio. Entonces, tú tienes una tarea básica interna de estructura gubernamental, de una falta de gobernanza básica que te está mermando en absolutamente todo lo que haces. A eso, aparte de la centralización de la toma de decisiones, en donde estamos otra vez como en la época de Luis Echeverría con su famosa frase, la política económica se hace en Los Pinos, pues exactamente estamos en esas épocas nuevamente, y eso es extremadamente peligroso para la bolsa pública. Entonces, sobre esos diferentes temas, yo creo que la visión técnica de las personas que trabajan en el Fondo Monetario Internacional, que están en la OCDE, que están en estos organismos, que son personas que, repito, respeto de sobremanera, muchos de ellos son grandes profesionales y no tengo nada en contra de su desarrollo profesional. Lo que sí les puedo decir es que la realidad mexicana no permite que eso sea de beneficio ni para los mexicanos ni para el futuro de este país. Muy bien, muy bien. Agustín, muy pertinente tu punto, y a mí me deja entonces pensando si el FMI realmente conoce los países en desarrollo y los problemas que viven los países en su individualidad, y no está siendo muy iluso pensando que, como en cualquier país donde tienes una cobertura fiscal del 90 y tantos %, pues que sí, obviamente tienes que subir los impuestos porque ya tienes a todo mundo tributando, versus un México que los problemas son diferentes, creo yo, a lo que el FMI recomienda, ¿no? En ese sentido... Dieter, desde la perspectiva económica, yo creo que su lectura es bastante buena a nivel técnico. Tienen el problema de que no se han percatado la manera en que el actual gobierno se está echando mano a muchos diferentes frentes que le están quitando su margen de maniobra, específicamente los fideicomisos, etcétera. Entonces piensan que hay un margen de maniobra más amplio. Pero no creo que sea un problema de conocimiento específico del ámbito que les compete, que es la parte económica, sino es que es un desconocimiento por vicio profesional, que no están viendo la totalidad de para efectos prácticos, un gobierno fallido. O sea, y no es nuevo ese gobierno fallido. O sea, desde antes sucedió, y para lo único que ha servido es para endurecer penas, de tal manera que lo único que han logrado en los últimos 2 o 3 sexenios, incrementando los impuestos y cerrando muchos candados, es que han criminalizado a la base tributaria. Es decir, a todas las personas que sí quieren cumplir con sus obligaciones, se lo han hecho tan complicado, tan difícil,
tan agresivo que han criminalizado a las personas para quienes deberían estar gobernando. Las personas que viven en la criminalidad se han mantenido con un amplísimo margen de maniobra y aquellas que quieren hacer las cosas bien se han criminalizado a ultranza. Desde el mesero que lava dinero por definición porque recibe efectivo, hasta los empresarios que tienen que interpretar unas reglas que ya parecen bizantinas en su apogeo, ¿no? Antes de irnos a un corte comercial, creo que vale la pena reflexionar acerca del Fondo Monetario Internacional y realmente su impacto positivo o no tan positivo que ha tenido en otros países, ¿no? Hablábamos de ser una gerencia de países desarrollados, de ser una gerencia que claramente impulsa el neoliberalismo, tan de moda que está esa palabra o tan de moda que nos la pusieron en el gobierno actual, y claramente tiene una agenda que no se desvía mucho de su objetivo. Tiene un objetivo bien claro de impulsar cierto modelo económico y de impulsar cierto modelo inclusive político en los países. En ese sentido, querida audiencia, vamos a regresar después del corte comercial con Larry Rubin, que nos va a dar una perspectiva muy fresca alrededor de qué es lo que realmente el FMI ha logrado como impacto, sobre todo en los países de Latinoamérica. No se vayan, volvemos. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos a los 20 ejecutivos más destacados en el área de la administración del capital humano, los CHROs que apuntalan el valor humano en las empresas en medio de la turbulencia económica global. Además, profundizamos en la oportunidad que tiene el sector asegurador con la llegada de productos InsurTech al mercado automotriz que demandan mayor cobertura basada en condiciones personalizadas. Asimismo, hablamos del segmento de flotillas, el cual se despliega con éxito como el puntero de las divisiones en el sector de transporte gracias a la telemetría y a los productos primarios que entregan, de cara a la reactivación económica del país. En este número también escribe en exclusiva Julio Velázquez, director de Google Cloud México, quien revela cómo la inteligencia artificial es una herramienta para innovar en medio de la incertidumbre. Igualmente te presentamos un especial sobre los avances, promesas y su llegada a nuestro país de la vacuna Sputnik V de la mano de la farmacéutica Landsteiner. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos de regreso aquí a su programa Trinchera Empresarial. Estábamos hablando del Fondo Monetario Internacional, hablamos acerca de lo que encontraron en su reciente visita en la primera semana de octubre, lo que encontraron en México o lo que analizaron y lo que proponen para detonar el desarrollo económico, el crecimiento económico después de la pandemia en nuestro país. Larry, el Fondo Monetario Internacional es claramente una organización controlada y guiada por los países desarrollados, con presidencias muchas veces, la mayoría de las veces europeas, y con un claro empuje de Estados Unidos. Si uno ve, pues el Fondo Monetario Internacional no está realmente compuesto con un voto fuerte ni por países asiáticos ni por países latinoamericanos. Se le critica inclusive al Fondo Monetario Internacional el haber apoyado algunas dictaduras latinoamericanas y africanas para subir al poder, estas dictaduras militares que todos conocemos. Larry, desde tu punto de vista, ¿el FMI es el organismo que necesita el mundo para realmente detonar con absoluta libertad política y económica los países latinoamericanos? Pues la verdad gracias Dieter, tiene muchas vertientes, ¿no? Hay los grandes opositores al FMI, pero sin duda creo que desde 1944 en Bretton Woods, cuando se logró este pacto entre casi 30 naciones para arrancar el FMI, ha hecho un trabajo sustancial, ¿no? Y como tú muy bien dices, pues las presidencias o los directores generales han sido en su mayoría europeos, ¿no? Ahora le toca a la búlgara Kristalina Georgieva, y creo que es importante el papel que juegan, porque no nada más les extienden créditos y formulaciones económicas, sino también
de cierta forma hacen sugerencias en muchas ocasiones muy válidas que pueden permitir a los gobiernos, particularmente en Latinoamérica, que creo que es donde más cerca nos llega, a conducirse de una manera mucho más estable, más conservadora en su gasto, más conservadora en cómo ejercen sus presupuestos, y definitivamente yo creo que es muy importante. En marzo de este mismo año, Estados Unidos volvió a refrendar el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump, y así lo dijo la misma directora general ejecutiva, que aplaudió el hecho de que Estados Unidos aprobara nuevos aportes al FMI, que son sustanciales. Como sabes, Estados Unidos aporta un gran porcentaje de lo que necesita el FMI. Ahorita en momentos cruciales, definitivamente ha sido importante. Y un poco de la historia de lo que ha hecho el FMI en Latinoamérica, yo creo que es importante mencionarlo. Gerardo decía, en 94, pues los 18,000 millones de dólares que extendió a México fue significativo, pero Argentina ya lleva en este corto plazo, en el 2001 le prestó 21,600, ahorita en el 2018 más de 57,000 millones de dólares. También a Brasil le ha extendido hace ya varios años, en el 98, 41,000 millones de dólares. Entonces, estos préstamos y estas líneas de crédito vitales muchas veces para las economías emergentes, ¿no? Están pronosticando que Latinoamérica tendrá una desaceleración del 9.4%, obviamente ahora con las cifras que acaban de estipular para México, pues es una buena noticia. Brasil y México siguen siendo las economías importantes, pero hoy en día ya hay 70 préstamos del periodo de la pandemia, ¿no? que equivalen a 25,000 millones de dólares más o menos, y 5,000 de ellos son para Latinoamérica. O sea, en total, todo esto lo que contribuye para Latinoamérica son 107,000 millones de dólares. Entonces, México, Argentina y otros países, pues tienen acceso a estos fondos que definitivamente son muy importantes, y más ahora en una pandemia, ¿no? En la pandemia que, pues de por sí México ya venía desacelerando drásticamente su economía, pues un préstamo del FMI, o tener la garantía de un préstamo del FMI, es muy contundente. Creo que ante la noticia de que Pemex, pues naturalmente no ha logrado pues los objetivos que planteó la administración en un principio, se puede necesitar probablemente a principios del próximo año para México, ¿no? Y bueno, la más golpeada de todas las economías de Latinoamérica creo que sigue siendo Perú, por sus malos manejos, y ahí es a donde el FMI ha tenido un interés muy particular, pero las dos economías grandes, Brasil y México, definitivamente tienen una desaceleración similar que ronda los 9%, y eso sí le pega a toda Latinoamérica. Larry, esto da pie a un tema pues muy específico y muy especial alrededor de cómo detonar realmente. Sí hay dinero, hay apoyo, hay backups para créditos, pero no quita que haya gente a favor del Fondo Monetario Internacional y gente que esté en contra del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, fuera de cámara platicaba con Agustín acerca de lo que realmente significa para un sistema tributario como el de México las propuestas que hace el Fondo Monetario. Pero antes de eso, muy relacionado, quisiera yo preguntarle a Gerardo, con tu vasta experiencia de estar platicando con los empresarios más importantes y que realmente generan la mayor parte de los empleos en México y que pues pagan cabalmente sus impuestos, ¿qué es lo que opinan acerca de lo que el Fondo Monetario Internacional pueda estar sugiriendo a México, sobre todo en el tema impositivo? Sabemos que muchas veces el Fondo Monetario restringe la inversión pública en cuestiones como salud, en cuestiones como infraestructura, que luego entraremos al tema de la infraestructura, pero por un lado se le critica eso, y por otro lado pues, se le critica un poco que desde el punto de vista de un país desarrollado, pues es diferente las acciones que tienes que tomar con la base tributaria que existe versus en México que no existe. Entonces, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, pues le pega directo a nuestros empresarios muchas veces, que pudieran estarse viendo ante una realidad de tener que pagar aún más impuestos, cuando pues ya son los que históricamente están manteniendo el país. ¿Qué opinas, Gerardo? Mira, el sector privado mexicano, de que yo tengo uso de razón, siempre ha querido una reforma hacendaria integral.
pero una reforma hacendaria integral mucho más justa, que amplíe la participación de los mexicanos, o sea, la base de contribuyentes, ese es fundamental, que sea generadora de inversión y de empleo, y que como consecuencia de esta ampliación de contribuyentes no tengas necesariamente que aumentar los impuestos, sino que aumentes la base gravable. Esa es importantísima, y que como consecuencia de esta reforma puedas generar un programa integral social de salud pública, vivienda, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que sí hace falta una reforma hacendaria integral. Es un tema pendiente que no se ha hecho. La verdad es que tenemos pegostes que se han venido haciendo, y sobre todo lo más grave, y que ahí coincido con Agustín, pues le han cargado la mano a la base tributaria más pequeña, que son los empresarios, donde hay muchos millones de mexicanos, 30, 50 millones de mexicanos que nunca han contribuido y que podrían contribuir con algo. Ahora, ¿qué sí es real? Que esto se tiene que hacer en base también a reglas muy claras, porque ahorita si tú el peligro es que si haces una reforma, pues no vas a aumentar la base tributaria, porque obviamente pues le pegarías directamente a un electorado que no le conviene al gobierno actual. Entonces sí es muy peligroso ahorita hacer un cambio en estas circunstancias, porque no iría en el sentido correcto, que es precisamente que más mexicanos que puedan contribuyan a las finanzas públicas federales. Y el otro también, cosa que me preocupa y coincido con Agustín, es que ese recurso adicional, pues en vez de irse a inversión productiva o a proyectos estratégicos que necesita el país para generar infraestructura, productividad, competitividad, se vaya a programas sociales que al final no ayudan a nada en el país. Entonces, sí, lo que te digo, sí, definitivamente el sector privado siempre ha tenido como prioridad una reforma integral que sea generadora de la inversión y del empleo, y que aumente la base de contribuyentes. Muy bien, muy cierto. Pues Agustín, en ese sentido, ¿qué hacemos? Escuchamos a Gerardo hablando de que pues no, lo que propone el FMI no realmente es lo que idealmente quisieran escuchar los empresarios. Se busca ampliar la base gravable. ¿Qué tú, teniendo la experiencia que tienes, qué tendríamos que hacer? ¿O qué está dejando de ver el FMI? Claro, bueno, de entrada el FMI está dejando de ver que las cuentas públicas están siendo mermadas por otros frentes, particularmente las obligaciones que tienen que ver con este extraño y enfermizo fetiche por los hidrocarburos y la centralización del poder a través de Petróleos Mexicanos y a través de la CFE, incluso a costa de la salud de los mexicanos. Ya olvídate del tema de que si la inversión o no la inversión. O sea, ellos están tan empeñados en revivir a estos monstruos que están dispuestos a quemar combustóleo, que es el combustible más tóxico en todo el planeta Tierra, en los centros poblados más importantes, que son, en el caso de la Ciudad de México es Tula, y en el caso de Monterrey es Cadereyta, y no les está importando el hecho de que se están literalmente matando miles de mexicanos con tal de comprarle combustóleo y no utilizar el gas natural, que inclusive es más barato. O sea, es verdaderamente de locos. Entonces, en ese contexto, pues la verdad es que el Fondo Monetario Internacional se tiene que ir un paso para atrás. Tiene que entender el hecho de que México no está para incrementar los impuestos en este momento a nadie. O sea, desde la perspectiva del movimiento político, de todo el sector informal, que básicamente es el que está sobrerepresentado en este momento en el gobierno, entonces pues no va a suceder, no van a actuar en ese sentido. Tener políticas sensatas, tú recordarás que en el sexenio de Vicente Fox se propuso el eliminar la tasa cero. ¿Por qué se propuso eliminar la tasa cero? Porque pues hay una enorme ineficiencia en el ejercicio de la tasa cero, que de hecho contribuye a una especie de estímulo, no me gusta usar la palabra subsidio, pero una especie de estímulo para quienes gastan más en medicinas y alimentos, que es la clase media, y recaudar ese dinero y etiquetarlo justamente para
programas sociales que vayan mucho más enfocado y no sea simplemente un hueco en las finanzas públicas. Tiene sus méritos, tiene sus detractores, pero por lo menos estaba bien pensado en la propuesta, porque por lo menos tenía pies y cabeza, como es un tema universal. Entonces, ese es el tipo de impuestos que generan los ingresos y que no te cuesta recaudarlos como los impuestos tan bizantinos como tratan de imponer. Y ahorita ya se traen el tema de las herencias, imagínate. Sí, claro. En ese sentido, Larry. Yo estaba, nada más para añadir, creo que Agustín lo ha dicho claramente. Aquí lo que falta no es tasar más a los que ya están pagando impuestos, sino cómo buscas estrategias para crecer la base tributaria, ¿no? Si tú te fijas aparte en el Código Fiscal de la Federación y todos los reglamentos que existen en México, el poder declarar adecuadamente es de lo más complicado que existe, donde en Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo, es una simplicidad que cualquier persona puede hacer su declaración sin necesidad de ir a un contador, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que falta en México para que verdaderamente se detone el que también más quieran o se vean obligados a pagar impuestos, pues que sea simple, que sea sencillo, ¿no? Y no se ha hecho aún, definitivamente. Pues sí, existen 25 leyes tributarias en México, ¿no? No sé cuántas puedan existir en Estados Unidos, pero significativamente menos. Totalmente. Y la reforma fiscal de Estados Unidos lo que hizo es reducir todavía más y hacerlo más simple pagar impuestos, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá tenemos que... Oye, Dieter, hay un comentario que es importante. Las reformas fiscales integrales lo que hacen, que es lo que no ha hecho México, es que la mayoría de la gente pague, en la medida de sus posibilidades pague. Entonces, y después de esa masificación del pago, que es lo que siempre ha propuesto el sector privado, es que entonces se les devuelva vía diferentes vías a los que menos tienen. Entonces, no al revés, no le cargas la mano a unos pocos para subsidiar a todo al resto del país. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Nos agarraste, perdón Gerardo, nos agarraste con un tema muy interesante, a punto de salir a los mensajes de nuestros patrocinadores. Si no te importa, regresemos, sobre todo con el tema del acuerdo de infraestructura, que viene muy enlazado con lo que el FMI propone, pero el FMI lo propone de una manera que a lo mejor en México se tiene que hacer de otra manera. Concluimos con tu idea, Gerardo, al inicio del próximo capítulo, pero por ahora nos vamos a corte comercial. Todos, estimada audiencia, por favor no se vayan, estamos de regreso. Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Aquí seguimos en Trinchera Empresarial con el tema del Fondo Monetario Internacional y las sugerencias que tiene para con México, y el tema que queremos abordar también muy importante y relacionado es cómo detonar el crecimiento económico en México vía inversión. Y tenemos este Acuerdo Nacional de Infraestructura con el sector privado. Antes de eso, quisiera que Gerardo concluyera con su idea que teníamos en el bloque anterior y después entrar un poquito a las generalidades de lo que significa este Acuerdo Nacional de Infraestructura del sector privado. Recordemos que ya en noviembre del 2019 se estaba hablando de él y se estaban hablando de cifras 3 veces más grandes que lo que se acaba de anunciar recién ahora en octubre del 2020, casi un año
atrasado, dicen que tienen proyectos que ya están en curso, pero la verdad es que, pues desde el punto de vista empresarial, uno se queda preguntando, pues, ¿quién le ha dado seguimiento a lo que supuestamente ya se hizo y bajo qué plan? Y entraremos un poquito más a detalle con eso. Adelante, Gerardo. Gracias. Pues simplemente era eso, terminando la idea de la reforma fiscal integral, es que nos hemos equivocado. Todos los países donde tienen una hacienda pública eficiente es cuando la mayoría de ciudadanos pagan y después de que paguen, a los menos desprotegidos apoya el Estado, que es como debería de ser, ya sea con extensiones, con deducciones, con apoyos. Y aquí ha sido exactamente al revés. Muy pocos hemos mantenido la carga de un país donde hay por lo menos 30 o 50 millones de mexicanos que pueden pagar y hoy no pagan, precisamente como decía Agustín, muchas veces por un tema eminentemente político. Terminaría diciéndote eso y te comento rápidamente el tema de infraestructura. Hay que recordar que es una reactivación del plan de noviembre del 2019, o sea, es un refrito. Ahora, en ese tiempo eran más proyectos y más inversión, ahora son 39 proyectos de infraestructura por 297,000 millones de pesos. 7 de estos proyectos ya están en ejecución, 32 se supone que se van a iniciar el próximo año. Dicen que se van a generar cerca de 185,000 a 190,000 empleos. Oye, Gerardo, pero ese es un mensaje que te pone a pensar, ¿no? ¿Cómo hace un año teníamos un proyecto con casi 900,000 millones de pesos y ahora se anuncia que va a ser poquito menos de 300,000 millones? O sea, ¿dónde está esa diferencia de 600,000 millones? Yo creo que mucho tiene que ver en haber cancelado muchas de las rondas energéticas, de las rondas tanto eléctricas como petroleras, porque ahí nada más en esas representaban más de 1 billón de pesos de inversión. O sea, más o menos mucho más del 1% que hoy están pensando en invertir, que es 1.3% del PIB, representan estos 297,000 millones de pesos. Realmente no va a hacer diferencia y si se espera llegar a la meta de inversión del 25% del PIB, yo la veo muy lejana. Hoy estamos en los niveles más bajos desde hace 10, 20 años, en 19.4% del PIB. Realmente la veo muy complicada. ¿Por qué? Primero porque ya tenemos el presupuesto para el 21. Luego, en el 21 es un año electoral, va a ser muy complicado. El 22 también es un año político y pues el 23 vamos a estar prácticamente de salida. Yo la veo muy, muy complicada que podamos subir esos 6 puntos del PIB. Y también te quiero decir que realmente queda muy corto para una reactivación económica. Y te digo porque el primer semestre de este año cayó 21.5%, más de 1 billón de pesos, la parte de la caída en el primer semestre. Entonces, lo anunciado, pues no es la tercera parte de lo que ya perdimos ahora. Y como te digo, yo creo que simplemente en el plan, en todo lo que ha cancelado el gobierno de reformas, ahí están el billón de pesos de inversión que se necesitarían. Yo creo que hoy no va a dar. Yo creo que simplemente es un esfuerzo más de mandar un mensaje de que se está trabajando con el gobierno, pero la verdad es que sí quedó muy corto y la reactivación de este 1% adicional del PIB en estos años que vienen de inversión en plan de infraestructura realmente es muy poco y no creo que podamos llegar al 25% de la meta de inversión planeada. Pues mira, sí es sorprendente que ya no se encuentren proyectos que nos lleven a las cifras que se platicaban antes y que aún así están cortas. Volvemos al mismo tema de siempre. Si no es inversión en hidrocarburos y si no es en inversión en generación eléctrica, pues realmente no estamos aprovechando la capacidad de generar inversión privada en México al nivel que requiere este país. O sea, lo estamos limitando y lo estamos acotando
a ciertos rubros que no son donde más se debe de detonar la inversión que promueva el crecimiento económico. Lo hemos platicado muchas veces. En ese sentido, Larry, ¿hay algún punto de vista ya del empresariado internacional, sobre todo el estadounidense, acerca de este proyecto? ¿Se van a sumar? ¿Están decepcionados porque no se abrió lo que son los hidrocarburos y la generación eléctrica, donde Estados Unidos tiene una participación obviamente altísima? ¿Qué se está escuchando? ¿Cuál es tu punto de vista? Claro que sí, pues mira, definitivamente en el sector de energía se busca que México crezca y sea mucho más competitivo a nivel mundial, ¿no? Porque previo a la reforma energética, México se comparaba a Corea del Norte con lo atrasado que estaba en el sector energético y particularmente ese empuje petrolero. Entonces, la reforma energética lo que verdaderamente logró hacer es mover a México ya al siglo XXI, y creo que es una gran ventaja, ¿no? Y hablando de infraestructura, la realidad es que pues muchos países del G20 están necesitados de incrementar su gasto en infraestructura. México del 2016 al 2040 aproximadamente estará gastando, se está pronosticando 1.3 del PIB en todos esos años en infraestructura, pero Estados Unidos no está muy lejos de ahí. También Estados Unidos necesita una gran cantidad de infraestructura. Sus modelos los más importantes fueron hechos en los 60s y en los 80s también se dio un gran avance en infraestructura, pero desde entonces no. Entonces los aeropuertos, es más, tú puedes ir por los aeropuertos o puedes viajar por las carreteras de Estados Unidos, y muchas necesitan una gran inversión. Se está hablando que Estados Unidos está a 1.5, se está justito arriba de los G20 de México y abajo de Alemania. Argentina, Brasil, por ejemplo, en este hemisferio están mucho más fuertes que Estados Unidos y México, y lo que se pronostica es que Estados Unidos van a estar como 3 trillones de dólares para ponerse al día en la infraestructura que necesita. Ahora, México, siendo parte del TEMEC, ahí sí hay un gran beneficio, porque se sienten los inversionistas protegidos de que los proyectos no se van a echar para atrás, pero lo importante aquí es que se otorguen los proyectos, porque si no se están otorgando, como está pasando hoy en día, pues la verdad es que no hay un desarrollo. Y vimos, por ejemplo, lo de Talos Energy en las costas de Tabasco, con aquellos, pues lo que están haciendo con Sama, encuentran finalmente cantidades importantes de hidrocarburo, y de repente se cambian las reglas, ¿no? Y eso preocupa muchísimo, porque estas inversiones que hacen, por ejemplo, Talos Energy o cualquiera de estas empresas, son verdaderamente grandes, ¿no? Hablando de cientos y no miles de millones de dólares, y cambiar las reglas, y aparte lo hacen a riesgo, ¿no? Entonces, cambiar las reglas ya cuando tienen un éxito, hace a cualquier inversionista preocuparse sobre la viabilidad de trabajar con Pemex o con cualquier entidad gubernamental, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante, regresando a tu punto, Dieter, el tema de energía, ¿no? Y no ni hablar de la energía renovable que en vez de avanzar, pues ha ido hacia atrás. Pues sí, gravemente limitados, ¿no? Con una inversión. Agustín, sale Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, diciendo que este acuerdo pues reitera y ahora sí certifica la confianza que le tiene el sector privado a México, y también argumenta que es una muestra clara de que el presidente confía plenamente en la iniciativa privada como aliado en la recuperación económica de México. ¿Qué opinión merece ese comentario de Carlos Salazar? Sí, antes la frase era forma es fondo, hoy en día la frase es forma lo es todo, porque no hay fondo. Básicamente, o sea, vamos a ser muy claros, ese disque compromiso del cual más o menos 25% de los proyectos están echados a andar, pero la gran mayoría, alrededor del 70%, tienen que ver con energía, ya sea por medio de contratos en conjunto con Pemex, o por medio de proyectos de energía renovable. No va a pasar.
O sea, simple y sencillamente no va a suceder, no se va a plasmar, no se van a llevar a cabo. No hay absolutamente ningún interés por parte del poder político de permitir que se amplíe la generación de electricidad por cualquier vía, por medio del sector privado. No existe dicho, o sea, lo que dice Carlos, con todo respeto que me merece, que es un hombre muy inteligente y una persona muy capaz, pero pues finalmente esa es una declaración política, no es realmente una declaración empresarial. Y ponle encima de eso el hecho de que el licenciado López Obrador ya decidió inclusive que la inversión privada en los puertos, que es lo único que ha hecho crecer a los puertos mexicanos, también se va a ir retirando. Y otra vez, pues bueno, nuestros ingenieros civiles favoritos, que ahora son los militares, tendrán el usufructo de los puertos. Hazme el favor. Entonces, oye, Agustín, en ese sentido, no va a pasar nada. Déjame preguntarte algo. Justamente cuando se anuncia esto, pues luego en la columna de al lado, en los diarios, lees que el Tren Maya tiene un incremento bestial en su presupuesto, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa relación con la iniciativa privada realmente? Pues no lo hay. Acuérdate que el Tren Maya, cuando se abrió a la posibilidad de participación del sector privado, se declaró desierto, ¿no? O sea, ahora sí que no hubo interés porque no hay viabilidad. El único proyecto que tiene algo de viabilidad ferroviario es el proyecto que se metió de panzazo, que todavía no acabo de entender exactamente cómo fue, pero quien lo haya metido, pues la verdad es el único que tenía un poquito de dos dedos de frente, que es el tren de la Ciudad de México a Querétaro. De hecho, ese tren incluso debería llegar hasta San Antonio, porque el eje rector del desarrollo en esta parte de América del Norte precisamente va a lo largo de la carretera que va desde la Ciudad de México, pasando por Querétaro, luego San Luis Potosí, Matehuala, Saltillo, Monterrey, Laredo, Nuevo Laredo, que es el puerto más importante del hemisferio, nada más ni nada menos, y eventualmente a San Antonio y a los puntos a lo largo de la I-35, que es la columna vertebral de América del Norte. Eso es lo que se debería hacer. Ahora, tampoco creo que se vaya a hacer, porque no hay ninguna certeza para el sector empresarial en este sexenio. ¿Por qué? Pues porque este sexenio tiene una... en realidad no busca el desarrollo económico, lo que busca es la consolidación de un poder político, y eso en este momento se está peleando directamente con el desarrollo nacional, y vamos a acabar este sexenio siendo un país más sucio, más contaminado, más pobre y con mucho menor capacidad de gestión, evidentemente. Oye, muchas gracias, Agustín. Gerardo, déjame preguntarte algo, perdón, puedes comentar en 1 minuto 30 segundos. Yo te quería preguntar, ¿qué hubieras anunciado? Tú tuviste esa responsabilidad más alta del sector empresarial en México. ¿Qué hubieras declarado ante una realidad como esta? Yo hubiera empezado por defender las reformas estructurales donde estaba la inversión. Y te pongo un ejemplo. En este proyecto, en esto anunciaron el tema de energía, hay 5 proyectos que representan 98 mil millones de pesos contra lo que dejó de hacerse por licitaciones y rondas de hidrocarburos y generación eléctrica de 1 billón de pesos. Nada más de eso esta diferencia. Son proyectos del gobierno, no son proyectos realmente, y son proyectos que ya se iban a hacer. Los principales proyectos son 5 que representan casi el 70% de la nueva inversión anunciada, mucho de esta ya en camino. Entonces yo creo que deberíamos de haber defendido desde un inicio las reformas que generaban certidumbre y le daban confianza a la inversión. Pues está clarísimo, con todo lo que escuchamos, estimada audiencia. Primero, el Fondo Monetario Internacional, justamente desde su trinchera, buscando dar recomendaciones o condiciones para estar detrás del apoyar los desarrollos económicos de los países en desarrollo. Da algunas ideas, la conclusión es que algunas ideas, si bien pueden ser necesarias, aplicarían bajo otro esquema que el que estamos viviendo actualmente en México, sobre todo los impuestos. Ahí hay un desacuerdo generalizado de que no debe de ser simplemente seguirle cargando la mano a los que ya pagan, sino ampliar la base tributaria bajo diferentes esquemas. El tema del Programa Nacional de Infraestructura, el mismo FMI dice se tiene que gastar más, pero por un lado dice que se tienen que subir los impuestos.
Existe ahora el anuncio de revivir el Plan Nacional que tenemos de infraestructura del sector privado, que ya el ingeniero Alfonso Romo Garza lo había anunciado en noviembre del 2019. Está muy limitado por no tener hidrocarburos y no tener tampoco la generación eléctrica en sus prioridades, y lo que existe son proyectos del gobierno que como quiera o ya se iban a hacer o son cosas que no van a ser suficientes para desarrollarnos económicamente, ni van a permitir a la iniciativa privada participar como podría participar en todos los sectores. Con eso, estimable audiencia, nos despedimos, nos vemos el próximo martes, siempre en la tarde, aquí en su programa Trinchera Empresarial. Muchas gracias, gracias a mis colaboradores, nos vemos la próxima semana. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Mundo Ejecutivo presentó.